texto de este nuevo ciclo de correcciones y este texto nos lo presta y muchísimas gracias a Luis Jiménez por prestarnos este texto que además tiene cosas que suelen confundirle mucho a la gente como los diálogos. Aquí además tenemos algunas faltas de ortografía, algunas confusiones de sujeto, así que creo que va a ser muy divertido de corregir, pero sobre todo muy didáctico. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial, y aquí cumpliendo como siempre sus deseos, que para mí son, iba a decir órdenes, pero no, son sugerencias muy tomadas en cuenta, sobre todo las sugerencias que hacen los miembros, que con sus aportaciones mes con mes me mantienen muy motivada y con el tiempo necesario para producir todos estos contenidos y poder ofrecerlos de manera gratuita a todos ustedes. Y vamos a ver cuál es el diagnóstico express con este texto. Bueno, simplemente viéndolo así a primera vista me puedo dar cuenta de entrada de que el formato de diálogos es incorrecto, y veo ya desde aquí bastantes faltas de ortografía, así que vamos a ponernos manos a la obra. Y dice, capítulo, y le falta el acento, la tilde. Capítulo 1. Primera parte, los dioses. Bueno, primera parte, 2 puntos. Los dioses. La cabeza cortada del rey se encontraba a los pies de una mujer desnuda, mientras que el cuerpo está, ya me voy dando cuenta de que aquí esto está en pasado, y esto aquí está en presente, ¿no? Entonces esto tendría que ser, mientras que el cuerpo estaba siendo sujetado por un dios, que al hablar se escuchaba como si un grupo de personas hablaran al unísono. Uno de los problemas de confusión de sujeto, que les hablé mucho de ellos en los shorts, cuando mezclamos el presente del singular, con el plural. Un grupo, aunque esté conformado por muchas personas, sigue siendo un grupo en singular. Si un grupo de personas no hablaran al unísono. Sucia mortal, esto es lo que buscabas, agradecemos tu devoción y te recompensaremos con 4 dones. Bueno, pues aquí tenemos varias cosas. Primero, para los diálogos se usa la raya larga, que es esta. Busquen por ahí, dependiendo de su sistema operativo, de su teclado, del programa que usen, cuál es la tecla o combinación de teclas para que les salga la raya larga, que es esta. Sucia mortal, esto es lo que buscabas. Recuerden que en los diálogos siempre separamos lo que se dice de a quién se le dice. El a quién se le dice aquí es sucia mortal, y lo que se dice es esto es lo que buscabas. Separamos lo que se dice de a quién se dice con una coma. Sucia mortal, esto es lo que buscabas. ¿Esto será pregunta o será exclamación? No lo sabemos, pero a mí me suena a que es pregunta. Pero bueno, si tuviéramos aquí al autor se lo preguntaríamos. Sucia mortal, ¿esto es lo que buscabas? Y entonces ya tendríamos que empezar con mayúscula. Agradecemos tu devoción. Devoción con V y con tilde. Agradecemos tu devoción y te recompensaremos con 4 dones. Miren qué raro y qué solito se ve ese 4 ahí. Vamos a poner casi siempre, con todas excepciones, con letra, los números. Esto también no es una regla, pero es la recomendación. Sobre todo con cifras tan pequeñitas, ¿no? Te recompensaremos con 4 dones. La mujer se postró de manera en la que su frente... No, la mujer se postró de manera que su frente, esto sobra, tocaba el suelo, que para este momento ya estaba manchado por un charco de sangre. Esta respondió. Esto suena raro, ¿no? Que el suelo estaba manchado por un charco de sangre. Más bien, ya estaba manchado de sangre, o que tocaba el suelo en el que ya había un charco de sangre, pero ya estaba manchado por un charco de sangre, además de que, como pueden escuchar, tiene cacofonías. Yo creo que la mujer se postró de manera que su frente tocaba el suelo, en el que se había extendido ya un charco de sangre. Y respondió. 2 puntos. Si vamos a poner el diálogo en el que respondió, tiene que haber 2 puntos. No puede estar como lo tenía el autor aquí. Y aquí no llevaría tilde, que igual ya lo quitamos, porque esto queda así. Y respondió. No merezco su benevolencia, dioses míos, les agradezco toda su bondad. De nuevo. Raya larga. No merezco benevolencia,
sí le atinó en que era una V y una B grande, como le decimos en México, pero eran al revés. No merezco su benevolencia y la coma que separa lo que se dice de a quien se dice. Dioses míos, les agradezco toda su bondad. El dios tocó el pecho del rey y produjo 4 esferas de luz y las introdujo. En vez de y produjo y las introdujo, que además de sonar feo, tiene este i. El dios tocó el pecho del rey y produjo 4 esferas de luz que introdujo. Y para no tener este produjo y introdujo, podemos aquí recurrir al infinitivo. El dios tocó el pecho del rey y procedió a producir, pero pues no. Y de ahí surgieron, ¿no? Podemos ser creativos con los verbos que usamos para evitar las cacofonías. El dios tocó el pecho del rey y de ahí surgieron 4 esferas de luz que introdujo en las frutas que se encontraban más cerca con C, de él mismo. Más cerca de él, o más cerca. Así se entiende perfectamente que es más cerca de él, ¿no? Que introdujo en las frutas que se encontraban más cerca. Esta comenzaron a transformarse. Aquí viene una frase que, aunque depende del anterior, porque si no sabemos cuál es el sujeto, que son las frutas, es una frase independiente. O sea, tiene su propio verbo, su propio sentido, entonces puede separarse con un punto y coma. Esta, no, pues no, son estas, porque son las frutas. Estas comenzaron a transformarse con figuras antinaturales para las mismas frutas. Pues ahí, obviamente, comenzaron a transformarse en figuras antinaturales para las mismas frutas. Esto obviamente no está bien redactado y lo que creo es que no está bien pensado, ¿no? Que habría que tener mucho más claro en qué se convierten, no decir figuras antinaturales para las mismas frutas. Más bien, enséñame, cuéntame, explícame, descríbeme en qué se convirtieron, ¿no? Para mí, si me dices que es una figura antinatural para una fruta, pues para mí puede ser cualquier cosa. Una verdura, un plato, un perro, una bolsa de plástico. Cualquier cosa que no es la misma fruta es antinatural para una fruta. Entonces, recordemos que cuando estamos escribiendo fantasía, inventando mundos, jugando con magia, con cosas que pretenden ser distintas a la realidad ordinaria, hay que darse a la tarea de explicarle al lector qué es lo que está viendo, porque si no, pues no puede verlo. Y si no puede verlo, pues no va a empatizar o no se va a integrar en la historia, no le va a interesar, ¿no? Entonces yo aquí no sé muy bien en qué se convirtieron, ¿no? Estas comenzaron a transformarse en extrañas figuras. Habría que preguntar exactamente en qué se estaban transformando, pero yo lo dejaría así. Y no es necesario decir para las mismas frutas, porque pues son frutas convirtiéndose en otra cosa. Eso ya es suficientemente extraño, ¿no? Y creo que esta idea termina aquí, porque luego viene una voz. Entonces vamos a darles atención. De repente una voz que no pertenecía ni a la mujer ni al dios comenzó a hablar. De repente, coma, una voz que no pues esto es un dedazo, vamos a corregirlo, que no pertenecía ni a la mujer ni al dios, comenzó a hablar. Aquí podemos poner 2 puntos para indicar qué va a decir esta voz, pero tampoco es necesario, ¿no? Aquí sí era necesario, porque estamos indicando directamente, respondió. Hay que decir qué es lo que respondió. Aquí estamos diciendo comenzó a hablar, no es necesario poner 2 puntos. Volvemos a la raya larga. Maldito, ¿cómo te atreves? Te mataré. Maldito, y aquí este es el sujeto. Como les digo, separamos con una coma lo que se dice de a quién se dice. Al quien se le está hablando es a maldito. No tiene que ser un nombre, sino la persona a la que nos dirigimos o la cosa a la que nos dirigimos, como sea, sea quien sea o sea lo que sea. Maldito, coma. ¿Cómo te atreves? Esto puede ser una pregunta, ¿no? Realmente es una pregunta, aunque también podría ser una exclamación, pero ¿cómo te atreves? Y es atreves, con S al final. ¿Cómo te atreves? Te mataré. Si quisiéramos quitar esta coma, esto tendría que estar en mayúsculas. Lo que no podemos hacer es esto, ¿no? Generalmente, bueno, más bien siempre,
después de una exclamación o de una interrogación, si no hay una coma, se toma en cuenta que el punto del signo de interrogación o de exclamación es un punto y seguido, y entonces se tendría que comenzar en mayúsculas. Ahora, por el énfasis o por el tono en el que está hablando esta persona o este ser, yo creo que esto, más que tener te mataré 3 puntos, es te mataré sin los 3 puntos y con exclamaciones. Maldito, ¿cómo te atreves? Te mataré. Una nueva cabeza comenzó a crecer del cuello degollado que nuevamente arrancó el dios. Aquí hay una confusión de sujeto, porque parece que lo que arrancó el dios es el cuello degollado, cuando realmente lo que arrancó es la cabeza. Entonces aquí el problema es el orden de la frase. Una nueva cabeza comenzó a crecer del cuello degollado. Y el dios nuevamente la arrancó. Eso sería lo que quiere decir el autor. Y dice, un gran pilar de luz hizo desaparecer tanto al dios como el cuerpo del rey. Eso produjo un estruendo ensordecedor, por lo que un par de guardias con grandes y pesas armaduras entraron a la habitación real. La mujer se levantó y tomó la cabeza. Justo antes de ser atacada, habló con tal autoridad que haría temblar inuso al más valiente. Bueno, aquí tenemos una enumeración que hace falta separarla con alguna coma aquí y allá. Un gran pilar de luz hizo desaparecer tanto al dios como al cuerpo del rey. Aquí podemos poner un punto y coma o un punto y seguido. Eso produjo un estruendo ensordecedor, por lo que un par de guardias con grandes y pesadas armaduras entraron. No, porque el sujeto es un par. Y aunque el un par se conforme de 2, la palabra par es un singular. Un par de guardias con grandes y pesadas armaduras entró a la habitación real. Punto. ¿Por qué? Porque viene otra acción con otro sujeto. Entonces le damos así tensión. La mujer se levantó y tomó la cabeza. Justo antes de ser atacada, habló con tal autoridad que haría temblar incluso al más valiente. No se atrevan a tocarme, ahora yo seré la reina. Bueno, volvemos, raya larga. No se atrevan a tocarme, ahora yo seré la reina. No, por favor, es con I latina. No se atrevan a tocarme. De nuevo, yo creo que aquí tiene que haber algo de énfasis, ¿no? No se atrevan a tocarme. Ahora yo seré la reina. ¿Lo diría así o diría ahora yo soy la reina? Los guardias observaron la cabeza del rey, pero estos buscaban el cuerpo o esperaban que del cuello creciera un nuevo cuerpo. Eso se vería muy extraño, ¿no? Porque yo estoy imaginando el cuerpo de la escena anterior, ¿no? Del que se creció una nueva cabeza, y me imagino eso, pero ya me dijeron que el cuerpo aquel desapareció, entonces estoy un poco confundida. Ahora solo queda la cabeza. Estos buscaban el cuerpo o esperaban que del cuello, y yo sí especificaría aquí, de la cabeza degollada creciera un nuevo cuerpo, pero creo que ahora está muy repetitivo. Vamos a ver. Los guardias observaron la cabeza del rey, pero estos buscaban el cuerpo o esperaban que del cuello de la cabeza degollada creciera un nuevo cuerpo. Pues mejor uno nuevo, ¿no? Buscaban el cuerpo o esperaban que del cuello de la cabeza degollada creciera uno nuevo. Y ahora viene una frase que es totalmente independiente, ¿no? Que no está relacionada a la anterior. Es una explicación que nos da contexto, pero que es una idea independiente. Entonces la separamos con punto. Los guardias habían estado al lado del rey por todo un milenio, desde antes que se autocoronara como rey, desde antes de que se autocoronara como rey. Creo que esto también es muy repetitivo, ¿no? Ya dijimos rey acá, ya dijimos rey acá, y evidentemente si se está autocoronando es como rey. Entonces lo quitamos. Desde antes de que se autocoronara. Punto y coma. Sigue siendo parte de lo que habían visto estos guardias, pero es una idea nueva. Y estos sobra. Seguimos hablando de los guardias. No tenemos que volver a especificarlo.
habían visto repetidamente cómo el rey fue apuñalado. El tiempo verbal correcto es había sido, ¿no? Es un pasado anterior. Habían visto repetidamente al rey. No, para no volver a repetir, el rey, podemos decir, lo habían visto apuñalado, quemado, decapitado, cortado en varias partes e incluso molido. Esta palabra me suena rara, yo buscaría otra. Eso de molido me remite a comida o en México cuando alguien decimos que estamos molidos, que estamos muy cansados. Me suena raro eso de molido, pero bueno, tampoco es incorrecto. Lo habían visto apuñalado, quemado, decapitado, cortado en varias partes e incluso molido, coma. ¿Por qué ponemos esta coma? Para darnos un aire después de esa enumeración. Y en todas las ocasiones con ese, veían cómo el rey se levantaba con una sonrisa en el rostro. ¿Ven? En este parrafito ya hemos quitado muchas veces la palabra rey. Está puesta de manera excesiva. Desde antes de que se autocoronara. Lo habían visto apuñalado, quemado, decapitado, cortado en varias partes e incluso molido. Y en todas las ocasiones se había levantado, no se levantaba, se había, en todas las ocasiones anteriores a este pasado, se había levantado con una sonrisa en el rostro o con una mirada con sed de sangre. No sé si ven cómo tuvimos que meter este tiempo verbal, ¿no? Este tiempo verbal que es un pasado anterior al pasado reciente. Ellos están buscando el cuerpo que acaba de morir porque saben que antes de este pasado en el que este rey acaba de ser asesinado, había sido apuñalado, quemado. Entonces hay dos niveles de pasado. La mujer cubrió su desnudez con una sabana. Bueno, es como decir que la mujer cubrió su desnudez con una selva o con un bosque. No, con una sábana, con tilde. Sabana es un tipo de ecosistema. La mujer cubrió su desnudez con una sábana. No le importó que los guardias la vieran. Bueno, si no le hubiera importado, no se hubiera cubierto con una sábana. Pero bueno. La mujer cubrió su cuerpo con su desnudez con una sábana. No le importó que los guardias la vieran y registraran. Yo creo que más bien es registraran, ¿no? Si no, esto es un futuro que aquí no cabe. No le importó que los guardias la vieran y registraran la habitación. Tomó la cabeza y salió al palco real. Bueno, otra vez, es una enumeración. Y creo que esta idea acaba aquí. No le importó que los guardias la vieran y registraran la habitación. Punto. Tomó la cabeza, porque ese acto de tomar una cabeza tiene cierta importancia. Entonces le damos la importancia poniendo un punto y comenzando con mayúsculas. Nueva frase. Tomó la cabeza y salió al palco real. Utilizando el sistema de altavoces, habló haciendo llegar. No. ¿Por qué no? Porque suena como si hubiera salido al palco real utilizando el sistema de altavoces. Entonces hay que separar esas dos frases. Tomó la cabeza y salió al palco real. Punto o punto y coma. Utilizando el sistema de altavoces, coma, habló haciendo llegar su voz a toda la ciudad. Y aquí, dos puntos. Todos pongan atención. Creo que suena mejor. Pongan atención todos. El verbo primero. Y, de nuevo, yo creo que esta reina sanguinaria exclamaría: pongan atención todos. ¿Y por qué esta coma? Porque estamos separando lo que decimos de a quién se lo decimos. Se lo estamos diciendo a todos. Pongan atención todos. Bueno, este texto continúa, pero lo vamos a dejar aquí porque si no se nos va a alargar demasiado. Muchísimas gracias al autor que nos ha prestado este texto. Y como ven, este es un texto que tiene párrafos cortitos, pero creo que no había cómo juntar los párrafos, ¿no? Este era una nueva idea, así que no lo quise juntar al de arriba, y los diálogos siempre son tratados como párrafos independientes. Aquí tenemos espacios en blanco entre los párrafos, pero ustedes ya saben que se puede hacer de una manera o de otra manera, o sea, con sangrías o con espacios en blanco. Si fuera con sangrías, esto se vería así. Obviamente aquí tenemos un interlineado demasiado breve, más o menos se vería así.
mucho mejor, ¿no? Incluso visualmente se ve mejor. Pues en fin, esto es lo que hace un buen corrector, un corrector de estilo, y esto es lo que ustedes pueden aprender a hacer. Recuerden que corregir es amar, y que hay que amar a nuestros textos, no simplemente aventarlos ahí como nos vienen a la mente y dejar que la gente trate de completar, o que nuestros lectores hipotéticos traten de completar, o incluso que se queden así guardados aunque nadie los vaya a leer. Yo sí creo en la dignidad del tratar de escribir, de tratar de corregir, del tratar de dejar pulidos nuestros textos aunque nadie los vaya a leer, porque eso es lo que nos hace mejores escritores. Así que dedíquenle el tiempo, piensen que la corrección es parte de la escritura, es parte del oficio, no se trata simplemente de aventar ahí todo lo que nos llega a la mente, que eso lo hace cualquiera. Convertirse en escritor es seguir aprendiendo, y la corrección es un paso, bueno, inevitable, y además que puede llegar a ser placentero. Como ustedes pueden ver, a mí me da placer corregir estos textos, y creo que a ustedes también les da placer ver cómo se van limpiando y cómo van quedando mucho mejor. Así que, apoyándose de todos los recursos que tengan a la mano, incluyendo este canal, otros canales, libros y sobre todo lecturas, sigamos aprendiendo a pulir nuestros textos. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos muy pronto.